Y acaba de hacerse el anuncio por parte del ministro de Economía que vamos a tener este acuerdo finalmente de 20.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. El tema es cómo se va a utilizar eso y en consecuencia cómo van obrando los mercados y el dólar, ¿no? Que está en movimiento desde ayer, en realidad desde hace unos días, y el central no para de operar y gastar dinero para tratar de contener el tipo de cambio. Los dólares financieros también están pegando un repunte. Hay diferencia, brecha cambiaria en el orden del 20%. ¿Cuáles son las exigencias del fondo? ¿No está la letra chica publicada en torno a este acuerdo, este préstamo nuevamente que pide el gobierno nacional? Javier Vicens, economista, hoy nos va a ayudar a entender un poquito de esta materia que siempre tiene unas cuantas palabras por lo menos y movimientos complicados, o no simples para todo el mundo, ¿no es cierto? Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, ¿cómo se puede analizar este movimiento del dólar hoy a 1.300 pesos, el blue sobre todo? Bueno, lo que se puede decir respecto a cómo se está moviendo el dólar es que el mercado está esperando una devaluación producto de ¿qué? Del atraso cambiario. ¿Sí, ¿me escuchás bien? ¿Sí? Porque pensé que no me estabas escuchando. Producto del atraso cambiario que ha sostenido el gobierno como política antiinflacionaria y a su vez también producto de que el Banco Central no tiene reservas, se ha quedado con reservas netas negativas, lo ha tenido a lo largo de todo este tiempo, las reservas han sido negativas, el gobierno heredó un Banco Central con pocas reservas, lo fortaleció vía devaluación y vía blanqueo de capitales, pero después dilapidó esas reservas para sostener un tipo de cambio que a todas luces hoy se nota y se ve que es insostenible. Entonces el mercado espera una devaluación y eso ejerce presiones sobre las cotizaciones, tanto las oficiales como las cotizaciones paralelas. Y bueno, tenemos en el medio el ruido que produce salir corriendo al Fondo Monetario Internacional para pedir un rescate. Eso es lo que estamos viendo en estos días, es decir, un plan económico que es insostenible con los ruidos propios de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la historia nos dice que el fondo siempre, a cambio de darte dólares para fortalecer las reservas del Banco Central, te pide una devaluación. Pero se encargan sistemáticamente de negarla desde el gobierno nacional, ¿no? O de, bueno, hablar de una retirada del cepo a partir del 2026. ¿Qué es lo que vos pensás que va a pasar en lo inmediato, en lo más cercano, en el plazo más cercano? Bueno, se encargan de negarla porque esto es de manual. Imagínate un gobierno que sale a anunciar una devaluación. ¿Qué haríamos todos? Saldríamos corriendo atrás del dólar, ¿no? Aquellos que tienen la capacidad de adquirir la moneda norteamericana lo harían. Entonces, por supuesto que el gobierno lo va a negar porque aparte ha sido el caballito de batalla del gobierno y le ha servido al gobierno para contener los precios, más allá de la motosierra en lo fiscal, contener los precios le ha servido la política cambiaria que ha sostenido todo este tiempo. Yo creo que el ajuste cambiario es inevitable. ¿Por qué? Porque te lo muestran las estadísticas de lo que ha ocurrido durante el verano. Crecen 70% los turistas argentinos en el extranjero, fundamentalmente como destino turístico Brasil. Aumentan las importaciones de bienes y también de servicios. Es una situación muy compleja. El Banco Central no suma dólares y necesita sumar dólares para afrontar los compromisos de deuda que tiene. Si se hace la cuenta, siempre digo, el sector externo, es decir, lo cambiario es cuenta que podés llevar en tu casa, cuenta de almacenero, como se dice vulgarmente. ¿Cuántos dólares entran y cuántos dólares salen y saldrían? Bueno, no da la cuenta con este tipo de cambio. Y entonces, ¿qué significa que en lo inmediato se produzca una devaluación? Para el ciudadano de a pie, común, ¿no? Para cualquier ciudadano hoy, ¿qué significa? El aumento de precios, la licuación sobre todo del sueldo, de los salarios con menor poder adquisitivo. ¿Qué significa para Bueno, la ciudadanía? definamos qué es lo inmediato. Lo inmediato puede ser después de octubre. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay ningún gobierno que salga beneficiado, por lo menos la historia argentina te lo marca, que salga beneficiado llegando a las urnas con una evaluación previa. Entonces, si el gobierno ¿Van a quiere llegar sostener a... esto entonces hasta octubre? No, eso forma parte del círculo cerrado del gobierno y de las negociaciones que nadie conoce con el Fondo Monetario Internacional y menos las conozco yo acá en Córdoba, ¿no?
A ver, uno hace Pero digo, el sentido suposiciones. común, claro, eso te digo, uno supone que se mantendría todo lo que se puede, se estiraría esta situación lo más cercano de octubre posible si es que el fondo no exige algo antes. Claro. O sea, el fondo le exigió a Massa y Fernández una devaluación previo a las elecciones de octubre. Y la tuvieron que hacer y eso disparó la inflación que ya venía disparada, pero le metió más nafta a la inflación. Bueno, si el fondo exige eso ahora, no lo sabemos. La tradición es que el fondo exige tener un mercado de cambio más liberado, exige una corrección cambiaria antes de darle dólares, porque no está dispuesto a que el gobierno sostenga una política cambiaria o que sostenga una política cambiaria como la actual, ¿bien? De retraso cambiario. Pero después están las negociaciones políticas. Recordemos que el fondo en el año 2018 le dio un montón de dinero al gobierno de Mauricio Macri que los estatutos del fondo decían que no se podían dar, y se los dio, porque ahí lo que se primó fue la cuestión política y los vínculos del gobierno argentino de ese momento con Donald Trump. Bueno, eso no lo sabemos ahora. No sabemos si el fondo le va a dar estos dólares al gobierno de Milei y Caputo para que sostengan la actual política cambiaria. No sabemos si va a haber una mini corrección del dólar o va a haber una corrección del dólar más fuerte o será eso después de octubre. Ahora, lo que sí podemos ver, y esto te lo muestra la realidad, es que el dólar se ha atrasado en el último año, que estamos caros en materia, en términos competitivos con nuestros países vecinos, ni siquiera hablo con el resto del mundo, con nuestros países vecinos. Si los tours de compra a Chile son un síntoma que en la Argentina siempre está presente cuando el dólar está barato, las vacaciones en Brasil para los sectores de clase media, media alta, siempre son un síntoma de que el dólar está barato y que eso después se corrige. Siempre ocurre que tarde o temprano termina corrigiéndose el valor del dólar cuando el dólar se retrasa. Es decir, es una estrategia que han utilizado todos los gobiernos, no solamente esto, todos los gobiernos, para generar cierta sensación de estabilidad que después termina con una corrección que, por supuesto, repercute en precios, licúa los ingresos fijos, es decir, los salarios y las jubilaciones. Lo que sucede, Paula, que la situación de la Argentina ya en materia de ingresos es muy, muy compleja. Claro. Jubilaciones que no alcanzan, salarios que son muy magros en términos históricos en poder de compra, es decir, una situación que no da para hacer experimentos como los que está haciendo el gobierno actual. No, pensaba en lo que explicabas y digo, ¿cuál es el sentido de estirar esta sensación de estabilidad lo más que se pueda? Bueno, llegar a octubre y perpetuar el poder, renovar el mandato para seguir acordando con el fondo y seguir haciendo cuestiones que en definitiva establecen acuerdos y favoritismos con el establishment y seguir extendiendo esta forma de gobierno que es la que está llevando adelante La Libertad Avanza. Entonces, mientras haya esa sensación de estabilidad y esta inflación, que tampoco es la real, que tampoco es la oficial, hay un acompañamiento, y ayer lo analizábamos con Gustavo Córdoba de Subán Córdoba, de una imagen que permite que esto siga, a pesar de todo lo que estamos enumerando, a pesar de los préstamos ilegales que otorga el Fondo Monetario Internacional, y que ahora te explico, ¿por qué? Te explico, no, te pido que me expliques, ¿por qué se producen estas cuestiones? Digo, ¿bajo la autoridad de quién determina que se le otorguen 45, 55 mil millones irregularmente a la Argentina en las condiciones en las que se otorgaron el pasado préstamo o por ejemplo? Bueno, hay que entender los intereses que defiende el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario es el organismo rector del sistema financiero internacional. Defiende los intereses del sistema financiero, es decir, los intereses de los fondos de inversión, los intereses de los bancos, los intereses de los países centrales, sino defiende los intereses de los países en vías de desarrollo como la Argentina. Entonces, si ese préstamo sirve, como sirvió durante el gobierno de Mauricio Macri, para que los capitales especulativos realicen sus altas ganancias en dólares y se vayan de la Argentina, para el fondo eso no es un problema, salvo que no haga lo que el gobierno pretende hacer o lo que el fondo pretende hacer, no es un problema. Después tenemos los representantes nuestros en el Congreso que le han dado el aval al gobierno de Milei para tomar nueva deuda con el fondo. 129, Lo han hecho, sí.
Lo han hecho al ratificar el decreto de necesidad de urgencia por el que el gobierno se autorizó a tomar deuda, ¿no? Entonces, está toda esa discusión respecto a la legalidad, a la constitucionalidad de los hechos que estamos viendo en los últimos días. Ahora, lo perjudicial es que para los argentinos nos vamos a encontrar con más deuda, que por supuesto vamos a tener que pagar y que van a tener que pagar las generaciones futuras, como dijo el presidente en su momento cuando votó en contra del acuerdo con el fondo. Esto lo pagan las generaciones futuras porque esto representa más impuestos a futuro para afrontar el pago de esta deuda. Bueno, será así, como siempre, será así esta vez. Lo que sucede es que la Argentina viene con un deterioro ya desde hace muchos años en materia económica y social, y yo vuelvo a repetirte lo que te dije hace un momento. No da el país para experimentos. Y bueno, ahora estamos viviendo otro experimento más montado sobre una situación social y económica muy compleja. Vos decías recién que el cambio está atrasado y que se va actualizando, que el mercado va obrando, y entonces hoy, ¿a cuánto debería estar el dólar? Que hoy el blue está en 1.300 pesos. Bueno, a ver, eso hay que sentarse a mirar la serie histórica del tipo de cambio. Ahora, yo lo que creo que el tipo de cambio debería estar más cerca de lo que son los dólares informales que de lo que es el dólar oficial, ¿no? No sé si exactamente 1.300, pero la realidad te muestra que vemos cuál es la evolución de la inflación y cómo ha evolucionado el tipo de cambio, y te va a mostrar que el dólar debería estar más cerca de los dólares financieros. Ahora, hay otros precios que también están atrasados en la Argentina. No es el dólar el único precio que está atrasado. Los salarios están atrasados. Los salarios, por ejemplo. Sí. Pero no es solamente el dólar el problema, ¿no? El dólar es un síntoma de lo que está pasando en la Argentina. Pero tenemos salarios muy atrasados. Entonces, los que me escuchan y dicen, este economista dice que el dólar debería estar a 1.300. Entonces, ¿a cuánto deberían estar los salarios medidos en dólares? ¿No? El problema es creer que las soluciones para la economía argentina son sencillas y que tocando una única variable se resuelve. Bien, o que es solamente un problema fiscal, como creyó el gobierno y nos hizo creer que el problema era fiscal. Sí, era fiscal, también era monetario, pero también había un problema en el sector externo, es decir, había un problema de falta de reservas en el Banco Central, ¿no? El gobierno habló durante todo este tiempo de limpiar el balance del Banco Central. Ahora, no se preocupó por el activo del Banco Central, ¿no? Miraba los pasivos transfería letras de un lado a otro, le transfería las LELIQ al Tesoro, hacía toda una alquimia contable para que el balance del Banco Central se viera fortalecido. Pero en todo este tiempo no se encargó o no se preocupó por juntar dólares para afrontar los compromisos de deuda. Porque la Argentina también, otra cosa que no se discute mucho, es que vive ya desde el año 2018 una crisis de deuda. El año 2018, y esto parece historia del siglo pasado, pero sucedió hace menos de una década, Argentina tomó casi 100.000 millones de dólares de deuda, 45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, y nos puso nuevamente en una crisis de deuda en moneda extranjera. Y la Argentina tiene problemas, su sector externo, su economía, para ser competitiva en el resto del mundo y generar los dólares reales, es decir, los dólares que sirven, ¿no? Que son los dólares que sirven a largo plazo, que son los del comercio exterior, de las exportaciones, para pagar todo ese endeudamiento. Parece que el gobierno de Milei no tomó nota de esto y solamente se centró en el equilibrio fiscal, que creo que es necesario. Es algo que te muestra ordenado en las cuentas públicas y te muestra una economía que puede ser solvente, pero que con eso no alcanza. No, pero que además ahora se liberaron las importaciones, entonces es una contradicción a lo que estás diciendo, en vez de favorecer las exportaciones y buscar los dólares por ahí. Y otra cosa que te quería preguntar, Javier, es ¿cuál es el límite del rojo del Banco Central? Porque hoy escuchaba, por ejemplo, que cuando se pasa la barrera de los 30.000 millones, puede ser, ya se considera rojo. Hoy estamos en los 26. Bueno, ya las reservas son negativas netos. Vos neteás, ¿qué quiero decir? Restás el swap con China, restás los depósitos de los bancos en el banco de depósitos en dólares, los encajes que hacen los bancos comerciales,
restás los compromisos de deuda, bueno, te da rojo, por supuesto que te da rojo las reservas. Es decir, el Banco Central no tiene dólares propios. Ahora, no es que hay un límite. Lo que digas, podés llegar al rojo. El gobierno de Fernández llegó a 23.000 millones de reservas. Lo que pasa es que después la realidad se impone y llega un momento en que tenés que empezar a restringir importaciones, tenés que pagar importaciones a 6 meses porque no tenés los dólares, o sea, parás la economía. Claro. La economía argentina, la economía necesita dólares porque necesita importar, como casi todas las economías, pero sobre todo la economía argentina necesita importar. Llega un momento que no tenés los dólares para pagar las importaciones y frenaste la economía. Entonces, cuando eso ocurre, eso ya es una situación más que crítica de la reserva del Banco Central. Cuando no tenés los dólares para importar un medicamento, no tenés los dólares para importar un tomógrafo, para importar una máquina. Bueno, eso ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández y ahí el Banco Central ya había transcurrido la barrera de los 23.000 millones y tenía que empezar a patear el pago a los importadores. Estamos cerca de esa situación. El gobierno, yo creo que lo más grave de todo esto es que te sigue diciendo que el plan es el mismo. Sí, y acaba de hacer el anuncio Caputo. ¿Qué opinas del mismo? Yo creo que Caputo lo que está buscando es dilatar la situación económica para llegar a octubre. O sea, me parece que Caputo no era el ministro para la gravedad de la situación económica de la Argentina. Fue un ministro con una gestión muy fallida durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo que siempre me llamó a mí la atención es que a Caputo, a la sociedad argentina, le dieron una nueva oportunidad. Sí. Cuando yo tengo una crisis de deuda en la que está sumergida la Argentina, Caputo fue el artífice de esa crisis de deuda. Pero es que Pero Javier, como nos olvidamos rápido. No se entiende. Entonces, la crisis de deuda pensamos que, bueno, que son cosas superestructurales que no nos llegan inmediatamente, ¿no? Pareciera como que, bueno, hay que aguantar algunas cuestiones como para salir adelante del pozo en el que estamos. Y por eso se sigue adelante con este plan que a largo plazo, y como ya lo hemos experimentado en otras veces, no va a tener un desenlace muy feliz. Bueno, sí, yo tampoco lo entiendo, Paula, no se entiende. Cómo Caputo vuelve a ser ministro en la Argentina, ¿no? Que tiene una nueva oportunidad en una gestión y con la gravedad de la situación económica con la que asumió, ¿no? O sea, porque la situación económica era muy compleja, la herencia era muy dura. No está la economía para un ministro como Caputo y con los antecedentes de Caputo. Lo que vos me preguntás, ¿qué creo que va a tratar de hacer Caputo? Y va a tratar de que la economía llegue, le va a poner el respirador artificial a la economía argentina de acá a octubre. Claro. A ver, el gobierno va a intentar de que la inflación no repunte, no rebote, y va a seguir mostrando que eso es su éxito económico. Igual ya está repuntando, Javier, ¿eh? Viste que ya está repuntando. O sea, vos repasás, más allá de la estacionalidad en algunos productos, en marzo subió la carne, subieron los huevos, subió la lechuga, subió el tomate, suben los servicios, sube la nafta, sube todo eso menos los salarios, que después tenés la presión salarial de la negociación paritaria que comienza, como siempre sabemos, en el primer trimestre del año. Bueno, la situación es todo este combo que Caputo va a tratar de hacer la plancha de acá a octubre. Yo creo que veremos cómo es el desenlace en los próximos días, pero devaluar fuerte la moneda sería pegarse un tiro en los pies, como se dice en la calle, ¿no? Veremos qué ocurre de acá a octubre, y lo que el gobierno va a intentar hacer es hablar de otra cosa menos de economía. Claro. Me parece que también, y es un poco lo que está haciendo, ¿no? Tratar de hablar de cualquier cosa menos de economía, porque no tienen nada para mostrar. La inflación en alimentos en marzo, según consultoras que la miden, como LSG, dice que va a estar por encima del 4%. Sí. ¿Qué tiene para mostrar un gobierno que llegó a bajar la inflación? Y después el sacrificio que hicieron los argentinos, esto también hay que tenerlo en cuenta. El dólar está atrasado, pero después de haber saltado en diciembre del año 2023 con más del 100%. Sí. ¿No? Después de haberle pegado un freno fenomenal a la economía durante el primer semestre del año pasado, con un ajuste como no se hizo nunca en la historia económica argentina.
O sea, de ahí venimos. Con las No es consecuencias que la sociales economía que se están argentina... viendo todos los miércoles y así. Pero bueno, Javier, tenemos que cortar. Te agradecemos el tiempo. Muchísimas gracias por tu análisis y tu aporte siempre con Puntal. Bueno, un abrazo, que Un anden bien, abrazo, hasta gracias. luego. Javier Vicens, economista, ¿no? Las razones de los movimientos en el dólar, el mercado, las decisiones políticas del gobierno y el acompañamiento también, ¿no? Como decía Javier, de nuestros gobernantes también, de nuestros legisladores, de nuestros congresistas, votando también un nuevo endeudamiento para con el Fondo Monetario Internacional. Con la letra chica todavía no sabemos lo que significa, acaba de decir Caputo, de la cifra de 20.000 millones de dólares, pero todavía la letra chica del acuerdo no está. Pausa en Puntal M, ya seguimos.